Bueno, continuando con las clases sobre concursos y privilegios, que hemos abordado en dos partes. Primero, continuación de la explotación de la empresa en quiebra, con intervención ya sea de la sindicatura o de las cooperativas de trabajo. Ahora vamos a abordar la temática de los contratos de trabajo y su efecto por la quiebra, que está íntimamente vinculado con este tema que hemos desarrollado precedentemente en un video anterior. Y efectivamente, ¿por qué? Es la incidencia, haciendo una introducción y luego adentrándonos en lo que va a ser la normativa concursal específicamente. Porque tengan en cuenta que nosotros tenemos una relación laboral que va a sufrir un quiebre justamente por esta sentencia de insolvencia o sentencia falencial de esta empresa. Y nosotros vamos a ver que frente a esta situación, ya sea por sindicatura o por cooperativa integrada por estos trabajadores, va a mutar esta relación laboral, va a mutar la regulación por la cual estos empleados van a continuar o no desarrollando actividades en esta empresa, en estas actividades que nosotros hemos hablado en el video anterior, que hemos tratado la temática de la continuación de la explotación, desarrollando una actividad siempre y cuando sea económicamente viable para la preservación del patrimonio, por una mejor enajenación en marcha de la unidad económica, va a verse regulado por otro tipo de normativa, no ya la que viene funcionando hasta la sentencia de quiebra, sino que van a ser otras las reglas del juego con la cual vamos a seguir en esta relación laboral. Tengan en cuenta que precedentemente a esto hemos tenido un informe del síndico, el cual va a decir cuál es la cantidad y en qué puestos necesitamos nosotros empleados, bien, para que el juez luego resuelva. ¿Se acuerdan que el artículo 190, dentro de todo el plexo de incisos que tiene que cumplir, va a informarlo primero que sea efectivamente fundado, de la viabilidad de la continuación, la posibilidad de no contraer nuevos pasivos, la forma en que se va a cancelar, la planificación, cómo va a llevar adelante la administración, qué contratos en curso de ejecución va a necesitar que sean prorrogados, una posible reorganización del patrimonio, la colaboración de un coadministrador y al mismo tiempo con qué personal, no quiénes, sino cuántos y en qué puestos, ¿bien? Para que luego el juez resuelva sobre la continuación, ¿sí? Y apruebe esos fundamentos, ¿sí? El juez va a tomar esos fundamentos, si son suficientes. Acuérdense que en el artículo 191 el juez se puede asesorar para ver si esos fundamentos esgrimidos por la sindicatura o por la propia cooperativa al momento de solicitar la continuación de la explotación son suficientes para aprobarlo, y se va a disponer la posibilidad de una ayuda al síndico o administrador que le colabore, o de la cooperativa de trabajo que se otorgue la continuación de la explotación. Y también se va a determinar la aprobación del personal con el cual se va a continuar, ¿sí? En su cantidad y en sus calidades. Ahora vamos a ver el tratamiento que tiene esta materia, tanto jurídico como procesalmente, jurídico de fondo como procesalmente, dentro de este proceso falencial y este caso excepcional que es la continuación de la explotación de la empresa. Para eso vamos a presentar una guía para que puedan ustedes seguir la exposición de manera ordenada y sirva también de material de estudios. Bien, efectos sobre los contratos de trabajo. ¿Cuál es el efecto que trae la sentencia de quiebra sobre el contrato de trabajo? Inmediatamente produce una suspensión, ¿sí? No produce directamente la disolución del contrato de trabajo, sino que se produce una suspensión por 60 días. Esos 60 días que la ley brinda en este trayecto del proceso es para que el síndico, el juez y cooperativa, el síndico y cooperativa
pidan la continuación, informen, justifiquen, acrediten, en el caso que sea necesario, se realicen las audiencias hasta que el juez resuelva esta continuación. ¿Qué pasa si el juez no resuelve esta continuación? Se lo tiene por disuelto a la fecha de la sentencia de quiebra. Bien, ahora puede ser que el juez decida la continuación. Decidida la continuación, se produce la reconducción de este contrato de trabajo. ¿Pero con quiénes? Con quienes el síndico vaya a solicitar que se continúen. Tengan en cuenta que aquel personal que no es seleccionado para prestar tareas o desarrollar tareas en la continuación de la explotación, conservan su derecho, evidentemente, de verificar su crédito, ¿sí? Un crédito laboral, que va a estar efectivamente conforme los artículos 241, inciso segundo, que es el privilegio especial, y 246, inciso primero, que son el privilegio general. Bien, con esos recaudos vamos a tener nosotros que el acreedor que es seleccionado para la continuación, como el que no es seleccionado para la continuación, van a tener la obligación de verificar su crédito. Bien, ahora, ¿qué es lo que sucede con los que continúan? Si dentro del plazo de estos 60 días se decide la continuación, ¿sí? Se va a considerar que se reconduce parcialmente el contrato de trabajo con derecho por parte del trabajador, ¿sí? Que va a continuar prestando servicio. Y acá fíjense en esta segunda parte de la norma. Los que se devenguen durante el periodo de continuación se adicionarán a estos, ¿sí? Aun cuando no se reinicie efectivamente la labor, los dependientes tienen derecho a percibir sus saberes. Fíjense en este punto y por qué marco entre paréntesis la colisión con el párrafo del artículo 190. Acá les indica esto que precedentemente yo les indicaba. Lo que prestaron servicios tras sentencia de quiebra deben verificar, continúen o no. Ahora, dictada la continuación, lo que se devenguen con posterioridad, o sea, lo que se les deba a los trabajadores con posterioridad, se van a adicionar a estos anteriores. Pero ¿qué sucede? Es un trámite totalmente distinto. ¿Por qué? Porque hay una fecha de corte con relación a los créditos falenciales, que es la sentencia de quiebra. Ahora, los devengados con posterioridad a la sentencia de quiebra en virtud de la continuación de la explotación van a contar con la preferencia del artículo 240, es decir, gasto del concurso. Por eso es que le marco esta colisión con el artículo 190, inciso tercero, como lo hicimos como lo adelanté ya en el video de la continuación de la explotación, al marcar que, fíjense, la norma, el término de la continuidad de la empresa, cualquiera sea su causa, no hace nacer el derecho a nuevas indemnizaciones laborales, ¿sí? En contraposición, fíjense que la norma o la sección en la cual ya estamos tratando los contratos de trabajo y el efecto de la quiebra y en particular de la continuación, sí hace nacer nuevos derechos indemnizatorios que surgen evidentemente por la propia naturaleza de la prestación del trabajo, ¿sí? Y evidentemente esta normativa de la verificación del crédito pre-falencial, o sea, antes de la quiebra, pero que va a ir dentro, a ser verificado en la quiebra, y post-quiebra, o sea, post-sentencia de quiebra y durante la continuación, no va a ser de aplicación en el caso de la que se encargue de esto sea la cooperativa de trabajadores. Y efectivamente no, pero sí va a servir a los efectos de el cómputo en la compensación final que pueden llegar a realizar por la adquisición de la empresa en cabeza de esta cooperativa de trabajo. Ahora, fundada y solicitada la continuidad, resuelta la continuidad por parte del juez. ¿Cómo hacemos la elección del personal? El síndico va a decidir dentro de los 10 días corridos a partir de esta resolución de la continuación qué dependientes debe censar definitivamente las tareas. Ahora, también vamos a ver con quiénes va a continuar de acuerdo a ese informe que se elevó en su momento para que el juez apruebe. En caso, se debe respetar las normas comunes y los dependientes despedidos tienen derecho a la verificación en la quiebra.
Los que continúan sus funciones también pueden solicitar verificación de sus acreencias, ¿sí? O sea, lo que ya explicamos al inicio. Se continúe o no se continúe, todos los acreedores laborales, todos los acreedores, esto ya sabemos nosotros por las reglas de la verificación, deben verificar sus créditos, ¿sí? Los que continúan van a verificar y los que no continúan también verifican. Ahora, ¿qué sucede? Todos los efectos legales se consideran que la cesación de la relación laboral se produjo por la quiebra. ¿Bien? Ahora, no será de aplicación este artículo en caso de la cooperativa, porque otra vez estamos hablando de que la continuación de estos dos puntos precedentes sea a través del pedido del síndico, ¿sí? Y no de la cooperativa, porque la cooperativa son los propios trabajadores que integran esa cooperativa quienes no se van a estar debiendo a sí mismos, estarían generando justamente algo que en la solicitud de continuación ellos mismos estaban expresando que nos iba a generar mucho más pasivo. Justamente la carga laboral es un pasivo importante dentro del desarrollo, del mantenimiento de la actividad de la empresa fallida. Bien. Responsabilidades por prestaciones futuras, que es lo que veníamos hablando también precedentemente con relación a qué es lo que sucede dictada la continuación. Un paréntesis en el medio con relación a esto de elección del personal. Fíjense que el síndico va a decidir con quiénes continúa y con quiénes no continúa, pero para esto tiene que tener en cuenta, no lo quiero dejar pasar de alto, la normativa o los principios dentro del derecho laboral. Carga de familia, antigüedad, son cuestiones que van pesando dentro del desarrollo de una actividad, no solamente por la antigüedad en el costo que lleva así, sino por el conocimiento en el procedimiento de elaboración, de distribución o de la actividad que desarrolla la empresa. Lo que actualmente llamamos know-how, o una forma de saber cómo o los elementos esenciales para el desarrollo de esa actividad en cabeza de las personas que tienen mucha más experiencia. Responsabilidad por prestaciones futuras. Fíjense que los sueldos, jornales y demás de retribuciones que en los futuros se vayan devengando con motivo de este contrato deben ser pagados con el curso de los plazos legales. Es decir, Sindicatura debe ir cumpliendo con la cancelación o satisfacción de lo que se vayan devengando en carácter de salario con relación a estos acreedores laborales. Estas sumas que se van devengando en la continuación, como les dije al principio, desde la sentencia de quiebra y durante la continuación van a contar con la preferencia de hacer gastos del concurso, es decir, del artículo 240. Extinción del contrato de trabajo. Los supuestos, estos son supuestos especiales, de despidos del dependiente por el síndico, cierre de la empresa, adquisición por un tercero de la empresa o de la unidad productiva, ¿sí? Resuelve el contrato de trabajo definitivamente. ¿Bien? El incremento de las indemnizaciones que pudieron corresponder por despidos o preavisos por trabajo durante la continuación de la empresa, como lo expresamos en el párrafo anterior, gozan de la preferencia del 240, sin perjuicio, reitera la norma, ¿sí? De la verificación de los conceptos de devengados hasta la sentencia de quiebra. ¿Sí? O sea, hasta la sentencia de quiebra, todo lo devengado con anterioridad, conforme al artículo 241, inciso 2, y 246, inciso primero. Y los devengados con posterioridad, artículo 240, con la preferencia de los gastos del concurso. Bien, ¿qué pasa con los convenios colectivos de trabajo relativos a personas que se desempeñan en este establecimiento de empresa? Se extinguen de pleno derecho respecto del adquirente, quedando las partes habilitadas para renegociar uno nuevo. Es decir, este convenio colectivo con el cual se venía manejando tanto la parte patronal como sus empleados, por más que sea fallido, pero la administración en la continuación a cargo de sindicatura, ¿sí? Va a considerarse que se extingue con relación al tercero adquirente, que evidentemente va a quedar habilitado para la renegociación de un nuevo convenio colectivo. Ahora bien, ¿qué responsabilidad o qué obligaciones va a tener este adquirente de la empresa? El adquirente de la empresa no continúa la persona del fallido, ¿sí? Solo va a ser considerado continuador del concurso respecto de aquellos derechos laborales, de aquellos derechos que tengan los acreedores laborales que hayan nacido durante la continuación, ¿sí? El adquirente, el tercero adquirente, no es sucesor del fallido, ¿bien? No le vamos a ir a cobrar al tercero adquirente aquellas deudas que debe
verificar el acreedor laboral hasta la sentencia de quiebra. Bien, los que deben verificar hasta la sentencia de quiebra conforme 241, inciso 2 y 246, inciso primero, ¿sí? Tiene que hacerse cargo la quiebra. Solamente va a continuar, se va a hacer cargo en la parte en que no pueda ser satisfecho con el precio de la liquidación, por el producto de lo enajenado de esta empresa, de esta continuación de esta empresa en marcha, en lo que exceda, pero que se haya devengado con posterioridad a la sentencia de quiebra, es decir, durante la continuación. Y evidentemente, este caso, ¿sí? En el caso que el adquirente sea la propia cooperativa, va a estar a lo regulado en la ley de cooperativas, la 20.337, en el cual fíjense que hay una particularidad. Ya dejamos el PowerPoint, volvemos a vernos la cara. ¿Cuál es la peculiaridad que sucede aquí? Que se va a computar, y se va a evaluar y computar el valor que tienen los créditos laborales, su repercusión sobre el monto que se va a evaluar efectivamente la unidad productiva en venta que se va a liquidar y sobre el precio final, cual se va a llevar a la venta esta unidad económica, se van a compensar los créditos con el monto total. Efectivamente, puede participar también en este procedimiento de adquisición por parte de la empresa Unidad Económica en Marcha, los propios empleados o trabajadores y trabajadores. Acuérdense que hay una conjunción, una disyunción, se suman los dependientes que están prestando servicio, más los patrones laborales, pero englobados o agrupados dentro de la figura de la cooperativa de trabajo, para llevar adelante no solamente la continuación o la administración de esta unidad económica que está en quiebra, ¿sí? Pero justamente van a participar del procedimiento de adquisición, ¿sí? En la competencia con terceros para poder adquirirla, compensando sus créditos con el precio en el cual se fije la evaluación de esta unidad económica en marcha. Es así que, bueno, fíjense que en la realidad hay un par de casos que yo los voy a subir a internet, al aula virtual. Pongo dos emblemáticos, uno donde funcionó, que es Comercio y Justicia, en Córdoba, y otro donde no funcionó, que es Frigorífico Yaguané, en particular. Pero, como les indiqué en el video anterior, hubo empresas metalmecánicas a lo largo de la Argentina que este procedimiento de la continuación a través de la cooperativa y una posterior adquisición por compensación de créditos con un monto de liquidación de la unidad productiva, llevó a que la propia cooperativa adquiera, ¿sí? Esta unidad económica en marcha. Y efectivamente se haya podido con ese producido de esa enajenación cubrir algunos créditos de los acreedores. En otros casos se produjo la imposibilidad, porque justamente estamos hablando de una unidad productiva que está en quiebra, que quienes la crearon o los capitanes que estaban a cargo de este barco lo estaban llevando al naufragio, y efectivamente estos terceros empleados, los propios marineros haciéndose cargo del barco, no podían sacarlo a flote porque evidentemente estas cooperativas de trabajo o esta unidad económica administrada por la cooperativa de trabajo, como nosotros querramos verlo por más ayuda social o tutela de protecciones de los derechos de los trabajadores, es una empresa que dentro del mercado ya pierde confiabilidad y está en quiebra. Entidad privada, financiera, que trate de solventar a este tipo de empresa que viene con un procedimiento de quiebra ya instalado, es casi imposible, a menos que utilicen unas tasas exorbitantes, teniendo en cuenta que pueden tener un recupero, no pueden tener un recupero, sino que es muy probable que es imposible el recupero por levantamiento de esta actividad. Así que el Estado se inmiscuye en esto. También hay regulación con relación a esto, a la condonación de un 50% de deudas fiscales por parte de AFIP, a las facilidades de créditos por parte de entidades bancarias nacionales, ¿sí? Que justamente tratan de apalancar y sostener
poco la actividad para que pueda volver a reinsertarse en la actividad económica, porque tengan en cuenta que está más que agonizante esta actividad económica que se trata de conservar para mejor vender y que al mismo tiempo trata de sostener a un principio que es la tutela de los derechos laborales, un interés social, porque no es solamente fuentes de trabajo, sino que son bastantes fuentes de trabajo que evidentemente tiene una repercusión social por la importancia que tiene esta protección de los trabajadores y de la actividad económica, que van de la mano. Por eso es que también al mismo tiempo, al no conseguirse el apoyo privado y solamente estar en cabeza del Estado, en algunas oportunidades se recurrió a las expropiaciones, ¿sí? Los estados, provinciales o nacionales, procedían a la expropiación, lindando en algunos límites muy delgados con la inconstitucionalidad, atento a que es muy complejo declarar de utilidad pública una actividad privada particular comercial, ¿sí? Ya que es una actividad privada comercial dentro de un mercado, no hace al bien público. Ahora, que haya un interés social en la tutela de las fuentes de trabajo, sí, pero no es general, sino que es particular y específico de una empresa. Al mismo tiempo se presentó otra dificultad, que es la real, la material, por llamarlo completamente, que es que efectivamente se expropiaba de palabra o con leyes, pero nunca se terminaba de dar la contraprestación que es la debida indemnización, el debido precio por justamente expropiar. Supongamos que salvemos el valladar constitucional de la utilidad pública del bien que se va a expropiar, y en este caso de la empresa que se va a expropiar. Y en cambio lo saltamos a eso, saltamos ese pequeño detalle, llevemos al otro punto en el cual debe cancelarse, ¿sí? La debida indemnización por esa expropiación no se producía. Efectivamente, se iba prorrogando en el tiempo el pago de esta expropiación, atento a que debían hacerse cargo estos gobiernos provinciales o nacionales de satisfacer, de pagar esta expropiación, que estaba al mismo tiempo, una expropiación que estaba dada a través de las figuras de locaciones de comercio a cooperativas, ¿sí? Son figuras forzadas y evidentemente no desconocemos el voluntarismo que hay a veces en las intenciones también reales que hay de la conservación de las fuentes de trabajo, pero hay que ver a qué precio se puede sostener una actividad económica deficitaria y cuál es el costo que tiene, porque el Estado no es que le esté sobrando dinero para invertir en empresas que están fallidas, para darle su administración justamente a personas que están agrupadas por la urgencia o la necesidad, más que por la voluntad cooperativista, ¿sí? Los une la desgracia y la urgencia de necesitar salvar su fuente de trabajo. Como les dije en el final del video anterior, es un tema apasionante, es un tema que invita a alimentarnos y a retroalimentarnos a través del debate. Dejo planteado este tema. Fue un placer para mí poderles dar una charla, aunque sea de esta forma, y estar cerca de ustedes, y espero que les haya sido útil. Muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo pronto.